Muchas gracias, Jorgelina. Me alegra mucho estar aquí. ¿Cómo funciona? Ok. Muy alegre estar con los profesionales valientes de SPW. Y tengo conmigo mi vino. Espero que todo el mundo tiene vino. Y mejorar mi español. Quiero siempre dar crédito a mi compañera, la doctora Janice Forster. Ella es neuropsiquiatra y mi compañera cantante y compositora. Hemos trabajado juntas muchos años, no quiero decir, pero este es nuestro hospital pequeño, era un hospital de rehabilitación y recibimos referencias de todos los Estados Unidos de pacientes en crisis debido a enfermedades médicas y psiquiátricas. Eso es una foto de 2002. Hay 13 pacientes, todos con SPW. Es antes de el hormono de crecimiento. Pero es típico de nuestros días en el hospital. Después de trabajar en el hospital, fuimos como Pittsburgh Partnership y aquí es nuestro sitio de web. Y fuimos para trabajar con the USA Prader-Willi Syndrome Association y también IPSO. Whoops. Muchas conferencias, como a lo largo de últimos 20 años hemos aprovechado la oportunidad de viajar, visitar programas, conocer a los profesionales, las familias y hacer consultas en muchos países. Quiero señalar algunos de nuestros folletos que están escritos especialmente para el psiquiatra, que a menudo, incluso por lo general, está viendo a su primer paciente con SPW. Dos, especialmente para los psiquiatras. Quiero poner los medicamentos en su lugar correcto en el manejo de SPW. En la pirámide de estrategias y herramientas es difícil evaluar los síntomas o los resultados de un fármaco en la persona que no cuenta con el soporte más básico. Todo esto antes de hablar de medicaciones. Revise todas estas estrategias cuando la psicofarmacia no está ayudando. Digo esto porque el psiquiatra que consulte no sabe sobre SPW. Él no estará en desacuerdo con esto, pero no sabe cuán sensibles son las personas de SPW al estrés y no piensa en todas estas estrategias. Es para ustedes enseñarlo. Todas las estrategias usadas para SPW son métodos para reducir el estrés. Los peldaños inferiores de la pirámide son los más básicos, necesarios para todos los pacientes. Como seguridad con los alimentos,
y un horario diario integrado, una rutina. Otras cosas también hablamos en otras conferencias, sin duda. Todas las personas con SPW necesitan cierta medida estos, y son algunas con SPW necesitan estos. Los pacientes con SPW son muy sensitivos al estrés. Cuando el estrés es grande, la conducta es desestabilizado, peor. Las fuentes de estrés incluyen la falta de rutina, cambios inesperados en la rutina, voces fuertes o enojados en el hogar o la escuela, regaños, castigos. El uso de la comida como motivación o castigo en particular. Como castigo, quitándole un pasatiempo o actividad favorita. Más bien, deberíamos permitirles ganar sus cosas favoritas con un plan de comportamiento. Cuando el estrés es alto y no manejado, la conducta es desestabilizada, peor, y los médicos tienen una gran tendencia a subir la dosis. Siempre vale la pena revisar estas estrategias con la familia que a menudo subestiman el papel de estrés para producir rabietas y otros comportamientos. Estrés produce síntomas. Sino con trastorno psiquiátrico, el estrés produce síntomas. El manejo siempre empieza con reducir el estrés. Un ambiente adverso, ninguna cantidad de medicamentos controlará el comportamiento y hay riesgo de sedación, ¿no? Como cargar agua en un balde con agujeros, como dice mi compañera. Síntomas psiquiátricos producen la familia buscando consulta al psiquiatra porque ha habido un cambio. La clave es caracterizar el cambio. En general, la familia necesita ayuda a preparar para la consulta. El psiquiatra necesita una línea de tiempo. Ha habido un cambio en el estado de ánimo del paciente, en la conducta, cuánto tiempo, cuándo, qué pasó en la familia al mismo tiempo, qué medicamentos se han utilizado o probado, cuáles han sido las dosis. La mayoría de las familias no pueden contestar esas preguntas sin ayuda, sin preparación. Necesitamos saber cuál es el tipo genético de SPW, disomía o deleción, porque tiene mucha importancia cualquier. Pero podemos ver que unos de los síntomas psiquiátricos son muy similares a los rasgos de personalidad de SPW. Para ayudar al psiquiatra a comprender los síntomas en contexto de SPW, hay un folleto que describe la personalidad de SPW, de mí y también de Augusta, en Google Drive. La personalidad tiene 5 dominios con varios síntomas en cada uno. Todas estas tendencias aumentan con el estrés imitando síntomas psiquiátricos. Ejemplo,
con la relación con el alimento, buscar la comida y otras conductas en relación con la comida. Oposicionismo aumenta con la ansiedad hasta que hay episodios de negar todo, se sientan en el piso y no responden, como se dicen, empacarse, embotarse. La ansiedad y inseguridad aquí, responden a la rutina y a veces necesitan los medicamentos. La rigidez cognitiva produce los comportamientos repetitivos y excesivos. De hecho, estos rasgos se intensifican con la enfermedad psiquiátrica, pero también bajo estrés. El análisis contextual de los síntomas psiquiátricos son los síntomas relacionados con personalidad de SPW, personalidad de SPW bajo estrés o personalidad de SPW plus. Trastornos psiquiátricos, sí, como bipolar, depresión, ansiedad, discapacidad de aprendizaje. Es importante, muchas veces hay frustración cuando ellos no comprenden cosas. Trastorno médico y iatrogénico. Insuficiencia ambiental, es decir, no bastante soporte. Síntomas claramente psiquiátricos del estado de ánimo en SPW, depresión y manía. Manía y hipomanía o activación del ánimo puede ser espontánea, especialmente en personas con disonía, o como resultado de algunos medicamentos, ISRS o aripiprazol especialmente, por ejemplo. Cuando vemos la activación en el estado de ánimo, necesitamos descontinuar el agente activador. Si la activación del estado persiste, inicie tratamiento con un estabilizador del estado de ánimo. Si los síntomas psicóticos persisten, comience con un neuroléptico atípico y fortalecer estrategias ambientales en cualquier situación. Otros síntomas psiquiátricos, trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Mucha gente cree que la mayoría de personas con SPW lo tienen, pero no es correcto. ¿Cuál es TOC verdadera? Un pensamiento intrusivo, indeseable, muy importante, o impulsivo, que se quita por un comportamiento acompañado y asociado al pensamiento. Individuos con SPW no se molestan por sus síntomas y rara vez sienten asco o disconformidad. Es distinto. Es una comparación. Conductas repetitivas. ¿Será TOC o que sí lo es? TOC, obsesiones, pensamientos no deseados que conducen sentimientos ansiosos, compulsiones, siguen, acciones tomadas para aliviar la ansiedad, interfiere con la función. Nota, la persona no disfruta el TOC. En contrario, come back here. En contrario, en
SPW, lo que vemos es perseveración o comportamientos repetitivos. A menudo es una actividad muy agradable o preferida. Puede o no interferir con la función. Da comodidad, incluso puede ser una actividad preferida. Es muy distinta. Disfrutan la mayoría de sus actividades repetitivas. Verdadero TOC tiene estos rasgos. Las cosas no se sienten o parecen bien, entonces ellos van a ordenar. Números mágicos, cantar. No hizo algo, chequear. Tema alguna contaminación, sentirse sucios, higiene. No tienen suficiente, coleccionan y acumulan. Las personas con SPW muestran conductos excesivos y repetitivos. Usualmente no tienen TOC. Eso es importante porque el tratamiento de TOC muchas veces sigue o produce problemas. Medicación psicotrópica trata un trastorno psiquiátrico subyacente, maneja los síntomas selectivos, altera el umbral de respuesta. El uso de medicaciones psicotrópicos necesitamos consentimiento informado que podría salir mal y no habla de esas cosas en frente de el paciente, por favor. No habla de cualquier cosa importante antes del paciente. Es mejor hablar con la familia porque la persona a veces puede contribuir, pero muchas veces es mejor solo hablar de su música, sus mascotas, sus actividades favoritas, como eso. El metabolismo, cómo funcionan, explicar a la familia, eficacia, siempre en las visitas después están funcionando. Recomendaciones. Seleccionar medicamentos que tratan los síntomas. Educar al equipo sobre beneficios y riesgos. Empieza con bajas dosis. Ve despacio. Muy importante. En el principio, usar medicamentos en su forma elemental. Evitar duración prolongada o en general preparaciones combinadas. Hacer un solo cambio en la medicación a la vez, muy importante. Considere siempre el potencial de interacciones farmacológicas. Recuerde que cada persona es única. Mantenga buenos registros y notación de las razones por todos los cambios en los medicamentos. Esa no es tan fácil. Aún cuando yo hago mis notas, muchas veces después no puedo recordar o comprender lo que hice. Tratamiento del TOC y la ansiedad. Todos los medicamentos contra la ansiedad y el TOC tienen el riesgo de causar agitación o desinhibición. TOC, drogas preferada es de la familia ISRS, fluoxetina, sertralina. Para la ansiedad también, ISRS, pero antes de probar ISRS, usualmente yo uso guanfacina o clonidina
familia de benzodiazepinas o buspirona. En conclusión, siempre nos preguntan cuáles medicamentos son buenos para manejar a SPW. La respuesta es: no hay ningún medicamento que usamos porque la persona tiene SPW. No hay ningún medicamento que no usamos porque la persona tiene SPW. Usamos medicamentos con mucha más precaución en SPW y algunos medicamentos tienen riesgos especiales en SPW. Estos se tratan en la Psychiatric Alert, en los recursos. Gracias.